Sí, leíste bien el título. No más excusas, no más mañana empiezo. Te voy a mostrar cómo un simple truco japonés puede engañar a tu cerebro y convertirte en alguien productivo, aunque seas el rey de la procrastinación. Esto no es motivación barata, es ciencia brutal aplicada a tu vida. ¿Sabes qué es lo que más gracia me da? Que te creas perezoso crónico, como si fuera una enfermedad incurable. Spoiler, no es pereza, es cobardía disfrazada. Sí, te lo digo directo, no haces nada porque tu cerebro entra en pánico cada vez que ve una tarea grande, y en vez de enfrentarlo, prefieres Netflix, TikTok y la excusa favorita. Ya mañana empiezo. Lo que realmente te pasa es que, no es que seas flojo por naturaleza, es que nunca entendiste cómo funciona tu cerebro. Porque cuando ves una montaña de trabajo, tu mente activa el botón de emergencia como si se tratara de un incendio. Resultado, parálisis, procrastinación, y tú, atrapado en la misma rutina de quiero cambiar pero no hago nada. Ahora escucha esto. En Japón, un psicólogo en los 80 descubrió cómo hackear esa tontería mental. No con discursos motivacionales ni frases bonitas de taza de café, sino con algo tan ridículamente simple que da risa. Lo llamaron Kaizen psicológico. La idea, engañar a tu cerebro con microacciones tan pequeñas que sería absurdo no hacerlas. Ejemplo, ¿quieres empezar a hacer ejercicio? Tu mente ya imagina 2 horas sudando en el gimnasio, y por eso lo pospones. El Kaizen psicológico te dice, ponte las zapatillas, solo eso. Sí, nada de gimnasio, nada de flexiones, solo los zapatos. Tu cerebro no entra en pánico porque es ridículamente fácil. Y ese mínimo movimiento manda una señal poderosa. Soy alguien que se mueve. Y boom, al día siguiente ya no eres el mismo. Lo gracioso es que crees que el cambio viene de grandes esfuerzos, cuando en realidad lo que destruye tu vida es la falta de pequeños impulsos. Porque tu cerebro no distingue entre un pasito y un maratón. Para él, el inicio es inicio. Punto. Ahora te voy a decir lo que duele. No estás atrapado porque la vida te jodió. Estás atrapado porque te jodiste solo creyendo que sin motivación no puedes empezar. Falso. Lo que necesitas no es motivación, es impulso. Y ese impulso nace de microacciones tan absurdas que tu ego las desprecia. Mira, hubo un ejecutivo japonés que estaba hundido en depresión, CEO de una mega empresa, miles de empleados bajo su mando, y el tipo ni podía salir de la cama. Todos los tratamientos fallaron, hasta que aplicó este método. 2 semanas después ya estaba en la oficina. 1 mes después, más productivo que nunca. Y lo mejor, nunca más sintió pereza. ¿Quieres otro golpe? El método se probó en 200 personas ultravagos. Gente que no podía ni tender la cama, bañarse o entregar nada en el trabajo. En 30 días, el 94% transformó su vida. ¿Por qué? Porque empezaron tan pequeño que el cerebro no tuvo chance de sabotearse. El truco está en la regla de los 2 minutos plus. No se trata de hacer algo grande, sino algo tan ridículamente pequeño que no puedas fallar, pero que al hacerlo, crees un efecto bola de nieve. ¿Quieres escribir un libro? No escribas una página, ni siquiera un párrafo. Abre el documento, solo eso. Y una vez abierto, tu cerebro va a querer dejar aunque sea una frase, y de una frase a un párrafo, de un párrafo a una página. Hermano, si no aplicas esto, no es porque no sirva para ti. Es porque prefieres seguir siendo esclavo de tu ego frágil, ese que se excusa con necesito estar inspirado. Hermano, la inspiración no llega mágicamente, se construye, y tú llevas años esperando una chispa que no existe. La pregunta real es, ¿vas a seguir creyendo que la pereza es parte de tu identidad? ¿O vas a aceptar que es solo un hábito estúpido que puedes reprogramar con pasos microscópicos? Lo repito, no eres flojo, eres adicto a la comodidad. Y esa adicción se rompe con una acción tan pequeña que ahora mismo te parece ridícula. Así que sí, ríete del método si quieres. Pero dime, ¿qué te dio más resultados? ¿Burlarte de lo que funciona o seguir atascado en tu vida mediocre? Lo que te voy a decir ahora te va a volar la cabeza. Cómo pasar de estas microacciones a un estado mental donde entras en modo flujo a demanda, como un hacker de tu propio cerebro. ¿Alguna vez viste a alguien tan enfocado que parecía que estaba en otra dimensión? Eso se llama estado de flujo. Y no es magia, ni suerte, ni estar poseído por un genio productivo. Es ciencia. Y lo más loco es que puedes entrar ahí a voluntad si sabes cómo hackear tu cerebro. Aquí es donde el método japonés sube de nivel, porque las microacciones ya son poderosas.
pero cuando las combinas con respiración controlada y un anclaje mental, se convierten en dinamita. A eso le llamaron micro-kaizen respiratorio. Suena fancy, pero en realidad es simple. Haces una acción minúscula, respiras con un patrón específico y tu cerebro entra en modo láser. Ejemplo brutal. Tu cuarto es un desastre y solo pensar en ordenarlo te da ansiedad. El método te dice, agarra un solo objeto y ponlo en su lugar. Mientras lo haces, respiras. 4 segundos inhalas, 4 aguantas, 6 exhalas. Resultado, tu sistema nervioso pasa de caos a calma y tu cerebro asocia productividad con placer. Y de repente, ordenar ya no es un castigo, es una especie de droga. Te vuelves adicto a avanzar. Y sí, suena raro, volverte adicto a ser productivo. Pero piénsalo, ya eres adicto a perder tiempo. Scrolleas TikTok 3 horas y ni lo notas. Ves Netflix en piloto automático. Juegas a que mañana arranco. ¿Por qué no hackear tu cerebro para que lo placentero sea avanzar en tu vida en lugar de enterrarte en excusas? Mira, este método se probó hasta en estudiantes con los peores resultados de Japón. En 6 meses pasaron de mediocres a top del país, sin más clases, sin más horas de estudio. Solo aplicando micro-kaizen respiratorio. ¿Cómo? Estudiaban 10 minutos con foco total, en lugar de forzarse 2 horas dispersos. 10 minutos bien usados vencen 100 horas de pseudoestudio. Y tú todavía te crees muy inteligente porque te sientas con el libro 5 horas. Y al final ni recuerdas la mitad de lo que leíste. Así era yo, leía hasta quedar dormido, y al final no me servía de mucho. Si esta información te está gustando, suscríbete para poder seguir dando bofetadas psicológicas. Sigamos. Lo impactante es que esto no es solo para vagos. CEOs, atletas olímpicos, científicos con Nobel lo usan para exprimir su cerebro al máximo. Porque incluso los productivos están limitados. Dependen de motivación, café o presión externa. Con este hack eliminas esas muletas. Entras en flujo cuando quieras. ¿Qué excusa queda? Ninguna. Ahora, la verdad cruda. Si no aplicas esto, no es porque no funcione. Es porque prefieres seguir siendo mediocre con estilo. Porque ser mediocre es cómodo. Nadie te exige nada. Nadie te critica. Te quedas en tu zona segura. Pero seguro ya notaste el truco. La zona segura no existe. Es una celda acolchada. Te protege, mientras te mata lento. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Seguir diciendo tengo TDAH? ¿Soy procrastinador? ¿Soy así como si fueran tatuajes eternos? ¿O aceptar que lo que te frena no es tu cerebro roto, sino tu resistencia a hacer lo mínimo? Lo mínimo, hermano. Porque si puedes abrir un documento, ya puedes escribir un libro. Si puedes ponerte zapatillas, ya puedes correr. Si puedes mover un objeto, ya puedes transformar tu espacio. Te voy a lanzar la frase que deberías tatuarte. No estás fallando porque el mundo está en tu contra. Estás fallando porque esperas que se adapte a ti sin moverte del sofá. ¿Duele? Bien, esa es la idea. Lo cierto es que la productividad extrema no se trata de disciplina militar ni de ser un robot. Se trata de engañar a tu cerebro para que quiera lo que te conviene. Y eso se logra con consistencia, no con intensidad. Porque intensidad es como esa gente que va al gimnasio en enero 3 semanas y desaparece. Consistencia es el que empieza poniéndose las zapatillas y 10 años después tiene un físico brutal. Así que aquí está el reto. Elige un área donde estés apestando, sí, apestando. Puede ser tu cuerpo, tu dinero, tus estudios, tu cuarto. Elige una acción microscópica relacionada con eso. Y hazla todos los días durante 30 días. No más, no menos. ¿Quieres comer mejor? Abre la nevera y mira las verduras. ¿Quieres mejorar tu carrera? Abre tu LinkedIn. Ridículo, ¿no? Pues justo por eso funciona. Y ojo, tu cerebro te va a susurrar. Haz más, haz rápido, ignóralo. Esa voz es tu saboteador disfrazado de motivador. Lo que importa es que no falles, que no pares, que mantengas la bola de nieve rodando. El resto viene solo. Al final, todo se reduce a esto. O sigues viviendo en piloto automático, consumiendo tu tiempo como si tuvieras vidas infinitas. O decides reprogramar tu mente con pasos tan pequeños que parecen una broma hasta que te das cuenta de que cambiaste por completo. La pregunta es, ¿qué prefieres contar dentro de 30 días? ¿Que viste otro video más de cómo ser productivo? ¿O que por primera vez en tu vida tomaste acción real, aunque fuera microscópica, y empezó tu bola de nieve? No necesitas suerte, no necesitas motivación, no necesitas un nuevo año.
Solo necesitas empezar con algo tan ridículo que hasta tú puedas hacerlo hoy. Y si ni eso haces, no digas que la vida es injusta. La injusticia eres tú contra ti mismo. Así que dime, ¿vas a seguir siendo el meme de tu propia vida o vas a empezar a construir la versión que realmente mereces?